En este caso yo quería centrar un poco la conversación y la presentación a uno de los elementos que han comentado en la presentación anterior, basado en la gestión documental. Nosotros desde Kyocera estamos enfocados a facilitar soluciones y servicios que ayuden y mejoren todo el flujo de los documentos en una oficina, ya bien sea una asesoría, una gestoría, ¿de acuerdo? Este tipo de productos, este tipo de soluciones son elementos que nos permiten tratar la documentación de una manera muy nivelada en cuanto a podemos atacar la documentación que viene todavía en papel, en la que todavía estamos muy anclados y muy dependientes de la necesidad de tratar documentos en papel, pero también nos permite integrarlo con aplicaciones para poder archivar y gestionar documentos que ya están digitalizados, documentos que ya están en formato digital, ¿de acuerdo? Tanto correos electrónicos, documentos de Word, Excel, presentaciones, PDFs en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quería comenzar un poquito explicándoos lo que os quiero comentar y quiero enseñaros. Más o menos vamos a hablar un poquito de las generalidades que tiene un gestor documental, centrándonos en lo que es la gestión documental de una oficina, ¿de acuerdo? Qué elementos comunes tiene cualquier tipo de gestor documental y qué beneficios o a qué problemas ataca en una oficina, ¿de acuerdo? Hablaremos un poquito de las diferentes formas de archivo y las funcionalidades que nos permite un gestor documental realizar con el archivo de la documentación, ya que uno de los principales elementos o principales necesidades que ataca un gestor documental es la necesidad de archivar, quitarnos la parte del papel, ¿de acuerdo? Y centralizar la información para que pueda estar accesible en un archivo digital, ¿de acuerdo? Con la máxima seguridad y con la máxima garantía. Luego hablaremos de un concepto que son los flujos de trabajo. Los flujos de trabajo hoy en día se hacen continuamente. La documentación entra por la oficina, se le asignan una serie de tareas, se le asignan una serie de responsabilidades y va pasando por una serie de cambios y de estados que nos permiten centralizar y centrar qué actividades y qué requisitos tiene ese documento en cada una de las tareas que tiene ese flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a centrar, ya os digo, el tiro en la gestión documental en la oficina, ¿de acuerdo? Desde Copimed, que es el mayorista de Kyocera aquí en la zona de Valencia, José Miguel está al cargo de esto. Proponemos un tipo de software, una solución de software que se llama MyDocument, ¿de acuerdo? MyDocument es un gestor documental, una suite de gestión documental que nos permite realizar todas las tareas disponibles de un gestor documental al uso, más una serie de funcionalidades extras para el control y la gestión adecuada de todos los documentos de la empresa. El objetivo, ya os digo, es ir moviéndonos un poco al concepto de la oficina sin papel. La oficina sin papel lleva ya unos cuantos años tratándose e intentándose poner en marcha. Hay cierto tipo de segmentos de mercado que les cuestan más, otros que están más disponibles. También hay un factor de edad, hay tipos de negocios que por la edad de la gente que interviene pues son más susceptibles de ya estar metidos en nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Pero yo, por ejemplo, hay un dato que me ha gustado mucho de la presentación de Ignasi, que comentaba la dispersión de los datos de las bases de datos en Excel, en este caso, de las fuentes de información, una auditoría que se realizó, salieron 800 fuentes de información, ¿de acuerdo? Efectivamente, eso es uno de los grandes elementos que hay que empezar a controlar, todas las fuentes de información. Hay un dato por ahí de IDC que yo no lo tengo puesto en la presentación, pero lo tenemos reflejado, que es calculan que más o menos el 80% de las empresas aquí en España disponen de la información vital, de la información del core de su negocio, ¿de acuerdo? Lo tienen archivado simplemente en el correo electrónico, como documentos adjuntos a
documentos adjuntos a un correo electrónico o en base a conversaciones que se realizan de negocio. De ese 80% de las empresas se calcula que más o menos solamente un 5% realiza copias de seguridad periódicamente de esa información. Eso quiere decir que hay un volumen ingente y hay un riesgo desmesurado en cuanto a la pérdida de información y, como comentaba Ignasi, a que la información aparezca distribuida en tantos sitios y en tantas versiones que no sea posible hacer ni siquiera un seguimiento y que todo el mundo trabaje bajo la misma información. Entonces, en este sentido, este tipo de soluciones lo que nos permiten es tener un repositorio centralizado de datos. Es muy necesario, ya bien sea en cloud o ya bien sea en un servidor físico en la oficina, ¿de acuerdo? Pero es muy necesario contar con un elemento que nos permita que todo el mundo conecte al mismo sitio con las mismas características, con las mismas garantías de recuperar la información adecuada y, en cierto modo, pues nos dé la capacidad de hacer cierto tipo de versionado de los documentos para que asegurarnos de que todo el mundo cuenta con la última versión de la información. Entonces, ya os digo que vamos a centrar mucho el tiro en cómo funciona la gestión documental dentro de una oficina, ¿de acuerdo? Elementos que tiene que contar un gestor documental, cualquiera, ¿de acuerdo? Al margen de soluciones concretas y de fabricantes, pero elementos con los que tiene que contar un gestor documental. El primer elemento tiene que ser la captura de los documentos. ¿Cómo coge este gestor documental la información y la carga al sistema? ¿De acuerdo? Contamos con que hay información que está en papel, como comentaba Ignasi, pues el señor que viene con la bolsa de facturas y, pues para bien o para mal, eso sigue siendo un recurrente y no solamente en el mercado de las asesorías y gestorías, sino en otro muchísimo tipo de clientes. La digitalización, en este caso hablaremos siempre de digitalización, el proceso de pasar de las copias en papel a las copias a los elementos en PDF, en digital, ¿de acuerdo? Pero hoy en día ya quien más y quien menos trabaja directamente con documentos ya digitalizados, en PDF. Yo particularmente, quitando de vez en cuando que tomo notas en papel, pero normalmente pasando con poca batería en el móvil y si no estaría tomándolas en el Evernote directamente en el móvil para luego tenerlas disponibles aquí en el ordenador y toda esa información la puedo tratar, la puedo volcar a un gestor documental. También es importante saber que se pueden recopilar informaciones del correo electrónico. Hay fórmulas, hay formas, MyDocument en este caso nos permite tratar la información directamente del correo electrónico y archivarla, porque en algunos casos se ha demostrado que es muy importante en un cliente en el sur de España dedicado a la venta de productos químicos. Aparte de hacer el pedido, los contenedores de productos químicos venían en unas cantidades que si un cliente pedía una cantidad X de 800 kilos y el contenedor nada más que podía aceptar 1 tonelada, a la hora de hacer el pedido, eso luego generaba una ristra, una serie de conversaciones por correo electrónico en las que negociaban qué precio, qué descuento, qué tal, porque si entonces me das 1 tonelada, pues yo necesito tener otro tipo de rappel, otro tipo de descuento. A esa empresa le interesaba guardar el pedido, la factura, el albarán, toda la documentación asociada a este pedido y querían también tener los correos electrónicos, que era una fuente de información de cómo se había desarrollado el proceso de venta de ese pedido, ¿de acuerdo? Entonces, es importante saber que en la captura de documentos no solamente hablamos de escanearlos, que sí, hoy en día todavía es una parte muy importante y hay una serie de funcionalidades muy interesantes a todo ese proceso, pero también se puede tratar toda la documentación que ya está digitalizada. El archivo de los documentos es básico, o sea, un gestor documental que no archive documentos, pues no se le debe de llamar un gestor documental. El archivo de la información en digital siempre nos permite tener primero la información disponible en cualquier momento.
siempre y cuando los sistemas informáticos funcionen, lógicamente, pero nos permite tener acceso a la información, nos permite tenerla duplicada, nos permite tenerla sin demasiado coste de almacenamiento, nos permite tenerla duplicada y segurizada, haciendo backups o moviéndola a un entorno de nube, ¿vale? Y el archivo de los documentos en ciertos entornos pues nos garantiza también el cumplimiento de cierto tipo de normas y cierto tipo de estándares de la industria, ¿vale? En algún caso, pues en vez de tener la documentación archivada durante 5 años, pues es posible que no sea necesario y prioritario tenerla de por vida incluso. Entonces, es importante ver cómo se archiva la documentación. La documentación debe de archivarse de una forma ordenada y organizada, porque ir echando documentos en una caja está muy bien, es muy sencillo, es muy fácil, no requiere unas tareas y un flujo de trabajo muy complejo, pero a la hora de hacer búsquedas va a ser un horror, no nos va a permitir hacer prácticamente nada, ¿vale? Ya os digo, el archivo de los documentos va asociado siempre a poder hacer búsquedas, y búsquedas lo más concreta posible, porque cuando manejamos cierto volumen de información, las búsquedas se pueden complicar de sobremanera. A todo esto se le pueden aplicar procesos automáticos. Es muy necesario tener en cuenta que la información hoy en día viaja por correo electrónico inmediatamente, es muy necesario poderla mandar por correo electrónico, o incluso, pues, no sé, conectarte a una base de datos externa, a un ERP o a un gestor distinto, ¿de acuerdo?, para extraer de ahí información de esa factura o de ese albarán o de ese pedido, de ese cliente. Todo ese tipo de procesos automáticos nos los tiene que dar la aplicación y nos facilita mucho la entrada de los documentos para poderlos luego tratar. Y el concepto de los workflows o flujos de trabajo, en el que definimos, estudiamos muy bien, hay que estudiar muy bien qué información se va a tratar, qué pasos se aplican a cada documento, quién se encarga de qué tipo de tareas en esa documentación, y en base a eso se diseña un flujo de trabajo, un orden de tareas en el que de forma ordenada cada una de las personas va teniendo una visibilidad de su parte del proceso, ¿de acuerdo? Siempre va a haber alguien, un administrador de todo el flujo, que vea todo el proceso, tenga control de todo el proceso, pero cada una de las personas implicadas puede tener visión solamente de su trocito del proceso, ¿de acuerdo? Y bueno, ya luego aparte todas estas tareas se pueden interrelacionar unas con otras para que un flujo de trabajo nos permita hacer procesos automáticos, nos permita automáticamente también hacer el archivo de documentos e incluso realizar cierto tipo de búsquedas para que al usuario nada más que le aparezcan los resultados que nosotros consideramos necesarios. Entonces, bueno, en cuanto a la forma de archivar y de almacenar la documentación, en la gestión documental que nosotros proponemos se basa siempre en el entorno de fondos y archivadores. Un fondo sería lo que conocemos de toda la vida como un armario, un cajón grande de archivadores, y los archivadores, pues los típicos AZs. Los típicos AZs, las carpetas grandes en las que entraría toda la documentación. Cada archivador contendría un tipo de documento distinto, con la salvaguarda de que los archivadores AZ tenían un espacio, un tamaño delimitado, y en este caso nos olvidamos de tamaños y sobre todo nos olvidamos de tiempos. La información está digitalmente guardada y no requiere ninguna otra actividad, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que delimitar muy bien qué información vamos a guardar de cada tipo de documentos, ¿vale? Porque toda la información se archiva y se guarda en base a metadatos. Siempre, cualquier gestor documental, la información va asociada a una serie de campos que hay que delimitar para cada documento. Una factura, campos habituales pueden ser el número de factura, el cliente, el importe, el IVA, el CIF, una serie de informaciones que tienen que ir asociados para que luego podamos hacer búsquedas. Porque actualmente sí que hay posibilidad de coger un PDF, pasarle una aplicación que nos permita reconocer el texto, que se le llama el OCR, y archivarlo en Windows, en unas carpetas, y hacer una búsqueda por contenido,
pero no nos permite mucho más que eso. La información se nos queda delimitada a ese tipo de búsquedas. Para poder hacer búsquedas un poco más extensas y poder delimitar qué información ve cada usuario del gestor documental, tenemos que grabar la información siempre asociada a metadatos. Siempre tiene que ir a campos de contenido. Y eso hay que estudiarlo muy bien, hay que definir cada archivador qué información va a contener para poder estructurar bien el contenido de ese archivador. Luego, como os comentaba, tristemente, pues hoy en día todavía no nos podemos deshacer al 100% de la parte en papel. Todavía hay muchos segmentos de clientes que el papel es un elemento vital. Quizás con este tipo de soluciones no estamos pidiendo, exigiendo, forzando eliminar completamente la parte de papel. Vamos a intentar empezar quizás por digitalicemos los documentos, hagámoslos electrónicos, ¿de acuerdo? Los cargamos a un repositorio centralizado de información y evitamos tener que ir a hacer la búsqueda. Cuando alguien nos pregunte un dato, un pequeño información sobre un documento ya archivado, tener que levantarnos y tener que ir físicamente a un archivador o a una caja de cartón a buscar el documento, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas tareas y hay muchas formas para mejorar y agilizar de manera bastante interesante el proceso de digitalización, que suele ser un proceso bastante tedioso y bastante pesado, pero hay muchas formas de hacerlo y la gestión documental hoy en día y el software que nosotros proponemos nos permite hacer un montón de opciones. Desde simplemente poderle cargar tacos de facturas o de albaranes o del documento que queráis, tacos, y en base a una serie de condiciones hacer las particiones automáticamente para que el sistema reconozca dónde empieza un documento y dónde termina ese documento, de tal forma que, bueno, pues le vamos pasando la información y él solo se lo va tragando hasta, pues, bueno, pasarle una plantilla de OCR en el que automáticamente el sistema extrae datos concretos de ese documento, los reconoce, los lee y con esos datos puede hacer lo que le interese. Puede ya os digo, conectarse con una base de datos externa, generar ficheros de datos para integrarlos con otros sistemas externos, ¿de acuerdo? Y también, bueno, llega un momento en el que a lo mejor por el tipo de documentación que estamos tratando, una plantilla estándar no se ajusta porque varía tanto el formato, varía tanto las dimensiones del documento y donde en cada documento la información aparece en sitios distintos, que se puede utilizar un OCR inteligente, un OCR que automáticamente aprenda, quizás la primera vez pueda dar algún fallo en cuanto a qué información está recogiendo, pero a la segunda y a la tercera el sistema va a reconocer ese documento automáticamente y va a saber dónde tiene que ir a buscar la información. Y eso lo hace en procesos no llega ni a segundos, vamos. Es capaz de tragar cantidades ingentes de documentación y automatizar todo el flujo de información para que se quede archivado el documento con los metadatos correspondientes. Y luego hay un elemento que es interesante y quizás aquí para vuestro segmento es un elemento prioritario, es la digitalización certificada de documentos, la digitalización certificada de facturas para poder eliminar el documento de papel, la versión de papel y que tenga validez legal ese documento. El software que nosotros proponemos, MyDocument, cuenta con un módulo, con una aplicación que permite hacer esta digitalización certificada. Está certificado por la agencia tributaria y es un software que es un estándar que utiliza la digitalización certificada. Todo eso es inocuo para el usuario. Quiero decir, una persona que esté en una oficina en realidad no va a tener que hacer ni 2 ni 3 actividades más porque haya que certificarlo, haya que pasarlo. En realidad es transparente para el usuario, tiene un orden, las tareas siguen un flujo, un orden de ejecución, ¿de acuerdo? Pero el usuario en realidad lo que ve es que el documento entra por un sitio y de una forma u otra aparece en el gestor documental, con más o con menos datos. Eso ya el nivel de automatización lo da el tipo de software que queramos poner. Pero sí que es cierto que hay que darle cierto valor a la información que contienen los documentos. En cuanto al archivo automático de esta información, lo que os decía, muchos
En muchas situaciones la información se archiva de forma manual y efectivamente en algunos momentos pues, puede ser casi más un perjuicio que un beneficio el tener una persona que esté picando datos. Hay mucha parte de todo ese proceso, de toda esa información que puede ser tratado de forma prácticamente automática. Se pueden establecer flujos de trabajo, flujos en los que un escáner o una serie de escáneres dejen la información, dejen los PDFs, los documentos que se están escaneando durante la noche. La máquina puede estar trabajando durante la noche, dejando los documentos en una carpeta, en una ubicación concreta, para que el sistema automáticamente los coja, los gestione, ¿de acuerdo? Y además, al mismo tiempo, se puede programar que le vaya pasando un OCR, porque el OCR, pues bueno, hay veces que puede tardar en función del tipo de documento, del volumen de documentación, pues puede tardar un poco en procesarlo todo. Todo eso se puede automatizar y se puede generar durante la noche para que el usuario cuando llegue a la mañana siguiente tenga la información lo más exacta y lo más disponible posible, ¿vale? Como os comentaba, existe la posibilidad de realizar capturas automáticas y capturas inteligentes. El concepto del OCR inteligente es algo que se está empezando a utilizar y nos permite tener, si ahora mismo alguien me viene y me dice, oye, ¿cómo puedo hacer yo para digitalizar automáticamente y para introducir en mi gestor documental 4.000 documentos de 4.000 proveedores diferentes, en el que cada uno de ellos es de su padre y de su madre? El documento no tiene ningún estándar, ninguno me manda 2 veces el mismo formato de documento, pues efectivamente crear 40, 50 plantillas es viable, no es difícil, ¿de acuerdo? Pero 40 o 50, más de ahí es un trabajo de chinos. Entonces, es necesario tener un sistema que automáticamente reconozca el nombre, la palabra factura en el documento y en base a una serie de ecuaciones y a una serie de formatos que ya tiene preestablecidos, vaya buscando la información en cada campo. ¿Tiene un margen de error? Sí, tiene un margen de error. La primera vez que lo hace, que coge ese documento, sí que puede fallar. La segunda ya no falla. La segunda ya reconoce el formato, reconoce el documento y va directamente a la información que nos interesa. Entonces, eso es importante para automatizar al máximo la entrada de información y evitar, pues ya os digo, tener un recurso que esté picando datos. Aún así, de todas formas, siempre es recomendable que haya una persona que lo valide. Siempre se pueden definir flujos en los que, o procedimientos en los que un usuario compruebe que los datos están bien metidos en el sistema, porque bueno, el OCR es OCR, es un sistema muy potente, pero tiene cierto margen de error. Nos ha pasado muchas veces que a lo mejor en algún caso documentos que vienen de faxes y que vienen con cierto ruido en la comunicación, genera manchas, genera suciedad en el documento y el importe de una factura, el 1 lo reconoce como una J. Pues en algún caso sí que ha sido necesario que la validación la haga. Pero esa validación no tiene por qué ser un usuario que vaya todas las mañanas al sistema y se revise 200 documentos. Se puede definir una serie de políticas y una serie de procedimientos en los que, mire usted, si este campo yo le estoy diciendo que es un importe y por lo tanto va a ser numérico, bueno, si no es numérico, si hay algún dato que no es numérico, lo lleve a error, lleve el documento a un estado de error. Y en cuanto que entre en ese estado de error, le mande un correo electrónico a la persona que lo valida. Oye, este documento ha fallado. Y este también. A lo mejor de 200 documentos fallan 3. Pues ya no se tiene que validar, ya no se tiene que revisar 200 documentos. Con revisar esos 3 valdría. Y de nuevo decimos, esos 3 documentos la primera vez habrán fallado, la segunda vez no van a fallar seguramente, ¿vale?